Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a revisar el contenido de disoluciones. En primer lugar, vamos a indicar los contenidos a desarrollar en este video, que son las disoluciones líquidas, los conceptos de disolvente y soluto, además de otros como la solubilidad. Indicar también importante que hay un video anterior, ¿cierto? Que tú ya lo conoces, el cual es el video número 1, que abarca el contenido de propiedades de los líquidos. Recordando también, importante, que ahí revisamos conceptos como la tensión superficial, la temperatura de ebullición, presión de vapor y la viscosidad. ¿Ya? Recordado esto, vamos a comenzar a revisar estos contenidos. Primero que todo, el resultado de aprendizaje que vamos a buscar acá es que se predice el valor de las propiedades coligativas de una disolución a partir de su concentración expresada en diferentes unidades de medida. Eso es lo que busca, en este caso, también este video como resultado de aprendizaje. Vamos a revisar entonces, lo primero, el concepto. ¿Qué es lo que se entiende por una disolución? Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Ahí como tal lo muestra la imagen, ¿cierto? Una disolución está compuesta a partir de un disolvente y el soluto. ¿Qué se entiende por un disolvente y un soluto? Comenzamos por explicar el disolvente, que es el componente que está presente en mayor cantidad y que determina el estado de agregación en la que existe la disolución. ¿Qué se entiende por el estado de la agregación? Si el disolvente es un líquido, la disolución será líquida. Si el disolvente es un gas, en este caso la disolución será gaseosa. Y así, en el caso que fuese sólido, la disolución terminará siendo sólida. El soluto o los solutos, en este caso, son los componentes que están dispersos de manera uniforme en el disolvente. Se encuentran, en este caso, en menor cantidad. Esas son las definiciones para poder comenzar al capítulo. Y las disoluciones acá se indica cómo podemos prepararlas. Generalmente, en el caso que tengamos un soluto que fuese un sólido, vamos a tener que masar una cantidad indicado para la concentración que requerimos, ¿cierto? Vamos a disolver esa cantidad en un determinado volumen. En este caso se muestra ahí un volumen de 100 mililitros, aforado a 100 mililitros. Se agita para disolver el soluto y ahí tendríamos nosotros nuestra disolución, que siempre va a depender, en este caso, de la concentración que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Ahora revisemos lo que sería la clasificación. ¿Cómo podemos clasificar, en este caso, a las disoluciones? Una clasificación que se indica acá es dependiendo de la naturaleza de la fase. ¿Qué significa eso? Existen, en este caso, disoluciones sólidas, como lo muestra la imagen, ¿cierto? Una lata. Disoluciones líquidas, como en el caso, ¿cierto?, que se indica ahí el agua de mar. Y el aire, ¿cierto?, como una disolución gaseosa. Esos serían los tres tipos, ¿ya?, para disoluciones dependiendo de la naturaleza de la fase. Acá se indican ejemplos en los cuales se muestran para disolventes y solutos, de acuerdo a si, por ejemplo, tenemos que tanto el disolvente como el soluto son gases, ahí tenemos ejemplo, el aire, ¿cierto?, el gas doméstico. En el caso que el disolvente es un líquido y el soluto es un gas, las bebidas, ¿cierto?, gaseosas serían el claro ejemplo de ello, los refrescos. El vinagre, el líquido para el disolvente, también el soluto es un líquido. El agua de mar, sales, que son sólidas, disueltas, en este caso en un líquido. Y el bronce, la lata, ¿cierto? Esos son ejemplos en los cuales tanto el disolvente como el soluto son sólidos. Acá vemos una clasificación para sistemas en los cuales el medio, cierto, disolvente es un líquido y el soluto es un sólido. Podemos clasificarlas de acuerdo a insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Se entiende por una disolución insaturada aquella en la cual aún es posible disolver soluto. En el caso de la saturada, se indica para aquella en la cual ya contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolver el disolvente. Y cuando hablamos de una disolución sobresaturada, ya está sobre lo que puede llegar a disolver el disolvente. En este caso se observa en la parte inferior del vaso, ¿cierto?, que existe una cantidad de soluto que no es posible disolver, en este caso al menos a una temperatura determinada. Veamos ahora el concepto de solubilidad. La solubilidad es una medida de la capacidad de disolverse de una determinada sustancia, en este caso un soluto, en un determinado medio, en este caso el disolvente.
Implícitamente sería la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente, en este caso siempre a una determinada temperatura e incluso también presión. Hay ciertos factores que van a afectar la solubilidad. Uno de ellos, por ejemplo, es la naturaleza del soluto y solvente, lo cual muchas veces nos hacemos referencia a que los semejantes siempre disuelve a los semejantes, ¿ya? Que va a estar directamente relacionado con las estructuras moleculares tanto del soluto como del disolvente. Para ello debe existir una atracción entre el soluto y el disolvente. Otro factor importante que se da en el caso cuando quiero disolver un gas en un medio líquido es la presión. Como dice ahí, la presión tiene un efecto importante sobre la solubilidad de los sistemas gaseosos. A una temperatura determinada, el aumento de la presión implica un incremento en la solubilidad, tal cual también lo muestra ahí la imagen. A medida que voy aumentando la presión, se va generando una mayor solubilidad de ese gas en ese medio líquido. Aquí vamos a ver, en este caso, un video extraído de un canal de internet, en este caso un canal de YouTube, el canal FQ Experimentos, y vamos a ver lo que se muestra para el caso de la Coca-Cola sin gas. ¿Cómo vamos a realizar este experimento? Muy sencillo. Vamos a requerir de una Coca-Cola, un vaso y una jeringa grande, en este caso de 60 mililitros. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a tomar en este caso una porción de Coca-Cola con nuestra jeringa, ¿ya? Y ahora vamos a tapar el agujero pequeño de la jeringa con un dedo y vamos a tirar con fuerza del émbolo de la jeringa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. ¿Y qué vamos a observar? Si ustedes se dan cuenta, en el caso de la Coca-Cola, ¿ya? Vemos que al tirar el émbolo se forman unas burbujas de gas que suben hasta la superficie de la Coca-Cola. ¿Ya? Veámoslo más cerca. ¿Ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, la cantidad de gas disuelto en la Coca-Cola depende de la temperatura y de la presión sobre la Coca-Cola. Entonces, al tirar del émbolo se reduce la presión sobre la Coca-Cola y por lo tanto disminuye la solubilidad del gas y que se comienza a escapar en forma de burbujas. Veámoslo bien cerca. ¿Ya? Entonces, existe menor presión sobre la Coca-Cola, por lo tanto, el gas tiende a escapar del medio. Otro factor importante es la temperatura, ¿ya? Y es lo que dice que el aumento de la temperatura en la mayoría de los casos disminuye la solubilidad de los gases, ¿ya? La solubilidad de los gases de los líquidos disminuye al incrementar la temperatura. Y ahí lo vemos en la imagen, ¿cierto? Si nosotros comenzamos a calentar ese vaso, ¿cierto? Se comienza rápidamente a desprender gas que está disuelto en ese medio. Algunos factores que también permiten acelerar la solubilidad sería el grado de división. ¿Qué significa esto? Mientras más dividido está el soluto, mientras más pequeño está, mayor es el área de contacto con el solvente. Lo podemos ver en el caso de la sal, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de sales para nuestra cocina. Si utilizamos sal fina, esta se disuelve fácilmente. En cambio, si usamos una sal gruesa, esta sal tiende a demorar un poco más en disolverse. También un factor importante es la agitación. La agitación también favorece el contacto entre el soluto y el disolvente. Pero estos son factores solamente que aceleran la solubilidad. Nada más. Estudiemos ahora lo que son las unidades de concentración. ¿Qué es lo que se entiende por una unidad de concentración? Como una proporción o una relación que hay entre una cantidad de soluto y una cantidad de disolución o de disolvente. Lo importante que tenemos que tener claro es que se expresan en términos cuantitativos de una manera exacta y precisa. Se pueden clasificar. Esta clasificación comprende dos tipos, las físicas y las químicas. Se entiende por las físicas los porcentajes como el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. Las unidades de concentración químicas, en este caso las que estudiaríamos serían la molaridad y la molalidad. Comencemos por los porcentajes. El primero de ellos, el porcentaje masa-masa. Se le define como la cantidad en gramos de soluto que estarán disueltos en 100 gramos de disolución. La fórmula que podemos utilizar es la que se muestra acá, que sería la masa del soluto partido por la masa de la disolución multiplicado por 100. Recordemos que estos son porcentajes.
el porcentaje masa-volumen se define como la cantidad de gramos de soluto que están disueltos en 100 mililitros de disolución. La fórmula respectiva sería la masa del soluto partido por el volumen de la disolución en mililitros. La masa estará en gramos multiplicado por 100. Recordemos que esto es un porcentaje. Y el porcentaje volumen-volumen, que sería en este caso los mililitros de soluto que estarán disueltos por cada 100 mililitros de disolución. Tanto el volumen del soluto como el volumen de la disolución estarán en mililitros. Ahí está la fórmula para poder expresarla. Volumen del soluto partido por volumen de disolución multiplicado por 100. Luego tenemos acá el caso de la unidad de gramos partido por litro. Simplemente son los gramos de soluto partido por los litros de la disolución. Las partes por millón, los miligramos de soluto partido por los litros de disolución o también por los kilogramos de disolución. Y las partes por trillón, los microgramos de soluto partido por los litros o kilogramos de disolución. En el caso de las unidades de concentración química, como habíamos dicho, la molaridad se le define como el número de moles de soluto que estarán disueltos en cada litro de disolución. La fórmula, simplemente los moles de soluto partido por el volumen de la disolución en litros. La molalidad, indicada con una M minúscula, es el número de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. En este caso la fórmula es simplemente los moles de soluto partido por los kilogramos de solvente. Ahí tendríamos a todas las unidades de concentración. Pasemos a revisar ahora el concepto de la dilución. En una dilución, lo que vamos a hacer es disminuir la concentración de una disolución. Para ello, lo que realizamos es agregar una mayor cantidad de solvente a una disolución concentrada. Sin embargo, se mantiene constante el número de moles del soluto. La expresión utilizada es, en este caso, que la concentración inicial por su volumen es igual a la concentración final por su volumen final. Como lo muestra la imagen, la molaridad inicial por su volumen inicial serán igual a la molaridad final por su volumen final. Si deseamos preparar una dilución, tenemos que determinar inicialmente cuál será el volumen a extraer para poder preparar una determinada concentración en un volumen también determinado. Utilizamos la expresión, con eso podemos saber cuánto es el volumen de esa disolución inicial que está más concentrada. Tomamos ese volumen, lo agregamos en este caso en un matraz y finalmente lo que hacemos es completar el volumen utilizando en este caso el solvente, que sería agua. Y así tenemos, ¿cierto?, desde una disolución concentrada ahora una disolución diluida de la mismo tipo. Para eso, simplemente como dice ahí, tomamos una porción, un volumen más concentrado, le agregamos más agua. Finalmente, en este video revisaremos lo que son los electrolitos. Se definen como cualquier sustancia que contiene en su composición iones libres que hacen que se comporte como un conductor eléctrico. En general, las sustancias se pueden clasificar en tres tipos: los electrolitos fuertes, débiles y los no electrolitos. Se entiende por electrolitos fuertes todos aquellos que se disocian totalmente y con ello pueden conducir muy bien la electricidad debido a la gran cantidad de iones que dejan en la disolución. Ejemplos de ellos son todas las sales y también los hidróxidos, al igual que los ácidos, como se muestra ahí, ácido clorhídrico, ácido nítrico. Si vemos ahí la imagen, es el típico comportamiento que tiene un electrolito fuerte. Al conectar, ¿cierto?, mediante cables a una ampolleta, se introduce la disolución, se observa claramente que la ampolleta se enciende a su máxima intensidad, producto de que conduce muy bien la electricidad en ese medio. Sin embargo, si vemos la imagen para el electrolito débil, la intensidad no es tanta. ¿Qué se entiende por un electrolito débil? Son aquellos que se disocian parcialmente. Solo conducen un pequeño flujo de corriente debido a que la cantidad de iones en este caso no es muy alta. Ejemplo para ellos son todos los ácidos y las bases débiles. El ácido acético, un ácido débil que está ionizado parcialmente, y también el amoníaco.
como lo muestran ahí las ecuaciones. No electrolitos serían todos aquellos que simplemente no conducen la electricidad, debido a que, aunque estén disueltos, no presentan iones en esa disolución. Ejemplo de ello, compuestos como el etanol y el azúcar, en este caso la sacarosa. Y en resumen de este video, estudiamos el concepto de disolución como una mezcla homogénea de soluto y disolvente, los tipos de disoluciones, ya sean sólidas, líquidas o gaseosas, también como saturadas, insaturadas y sobresaturadas, el concepto de solubilidad y los factores que lo afectan, las unidades de concentración, ya sean físicas o químicas, la dilución como una forma con la cual podemos bajar la concentración de una disolución, y los electrolitos como sustancias que pueden generar iones en disolución y poder transportar la corriente eléctrica. En un próximo video lo que haremos será realizar ejercicios en los cuales podemos aplicar las unidades de concentración.